De verdad que es una bendición tremenda venir a compartir la palabra en esta mañana. Amén. ¿Cuántos nos visitan por primera vez en esta mañana, iglesia? ¿Alguno que nos visite por primera vez puede levantar su mano? ¿Todos somos de casa? ¿Sí? Gloria a Dios. Todos somos de casa. Yo es que casi no vengo en las mañanas, solo en las tardes. Entonces hay caras nuevas que no he visto. Por eso pregunté. Gloria al Señor. Gloria a Dios, iglesia. En esta mañana Dios trae cosas bonitas, maravillosas para nuestra vida. Hay algo que Dios puso en mi corazón en esta mañana para hablarles. Algo que a mí me ha impactado mucho, iglesia. Y Dios tiene cosas grandes para nosotros en esta mañana. Amén. Padre, yo quiero darte gracias, bendecirte en este momento y pedirte, Dios, que abra nuestro entendimiento, nuestra mente, nuestro espíritu, para poder entender, Dios, la revelación que tú traes a nuestras vidas, para poder entender, Señor, que tú eres el Dios que hace los milagros, el Dios que produce en nuestra vida las cosas buenas, Señor. Gracias, Señor, por esta mañana maravillosa, por esta palabra, por todas las cosas que tú tienes para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Antes de entrar en la palabra, hay algo que quiero decirles, y es que hoy voy a hablarles un poquito de Moisés, del pueblo de Israel cuando estuvo en Egipto. Cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, que estaba en esclavitud, lo hizo con 11 milagros. Él produjo 11 milagros en ese lugar, para que el pueblo entendiera quién era el Dios poderoso. Y ocurrieron 11 cosas extraordinarias que solamente Dios pudo haber hecho, nadie más. Porque aún los magos y brujos de Faraón algunas cosas pudieron hacer, pero siempre Dios le ganó. Siempre Dios le ganó. Cuando Aarón tiró la vara, se convirtió en serpiente. Los magos también hicieron 2 serpientes, pero ¿qué pasó? La de Aarón se comió las 2 serpientes de los magos. ¿Quién tiene el poder ahí? ¿Quién es el que tiene el poder? Aleluya. Quiero que se vayan metiendo conmigo, porque esto es tremendo, iglesia. Usted sabe, fueron 11 milagros, fueron plagas de moscas, plagas de langostas, de ranas, el agua se puso en sangre, el primogénito se murió. Si usted lee la historia, hay un montón de milagros que Dios comenzó a producir ahí, para que el pueblo entendiera, porque el pueblo realmente en gran parte no quería ni salir de Egipto, porque ahí tenían comidita y tenían dormida, aunque trabajaban como camellos, como decimos, pero tenían de todo eso, ¿ya? Sin embargo, ¿por qué Dios mandó a Moisés a sacar ese pueblo? Porque ellos oraban. He escuchado el clamor de mi pueblo, dice el Señor. Quiere decir que ahí habían personas que clamaban para que los libertaran. Entonces Dios escuchó esa oración y llamó a Moisés. ¿Y quién más? Moisés, que conocía todo el gremio del faraón. Si era uno de los principales, sabía cómo llegarle, sabía cómo entrar. Y tenía que pasar lo que pasó para que Moisés, entonces Dios escuchó esa oración, llegara a donde llegara, y llamó a Moisés. ¿Y quién más? Moisés, que ¿a cuántos ha llamado el Señor? Amén, ¿verdad? Dios lo llama y como sabemos, Moisés pone un montón de peros. Pero Señor, yo soy tartamudo, yo taca, ¿cómo voy a ir al faraón? Me van a matar y yo no sé cuánto. Quizá de cuántas cosas pensó. Pero cuando hay un llamado, iglesia. Y es un poco difícil salirse del llamado. Entonces Dios envía a Moisés para libertar al pueblo. Y Moisés va a libertar a ese pueblo con un montón de milagros a través de Dios. Quiere decir que usted también tiene poder para producir milagros a través de Dios. Amén. Sí, usted tiene poder, porque Dios nos entregó el poder. Vamos a leer en Éxodo, en capítulo 13, versículo 17. En Éxodo 13, versículo 17.
Y hay unas cosas que el Señor comenzó a hacer. Eso fue cuando iba a liberar al pueblo de Egipto, que hizo 11 plagas, 11 milagros, digámoslo así. Después de ahí hubieron muchísimo más cosas, porque el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto, y ahí se produjeron muchas cosas más, muchos milagros más. Amén. Dice Éxodo 13, versículo 17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque no los llevó, por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Oiga, había un camino más cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Tiene un sonido extraño ahí el micrófono, Angie. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos. Oiga qué tremendo el capítulo 21, iglesia. Dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de la columna, ni de noche la columna de fuego. Oiga, qué tremendo esto. Dios lo saca al pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto, con milagros, y todavía cuando están ahí, Dios sigue dándole cosas grandes. Dice que una columna de nube de día para guiarlos. Vea lo bueno que es el Señor con cada uno de nosotros, iglesia. Yo quiero que se metan en esto conmigo, porque imagínense, uno a veces va caminando por aquí cuando está el sol caliente, ¿verdad? Que serio el asunto, ¿verdad? Que es bochornoso. Imagínense en el desierto. Entonces Dios pone una nube para guiarlos. Esa nube le va a tapar del sol, esa nube los va a cubrir de un montón de cosas. Y en la noche les envía una columnita de fuego para que se alumbren, para que se calienten en el desierto. Vea lo que hace Dios. Sigue produciendo los milagros ahí, ¿verdad? Cuando están ahí, hace una columna de nube, hace una columna de fuego para guiar al pueblo, para que anduviesen de día y de noche, iglesia. Entonces, ¿qué me lleva eso a mí? Oiga, Dios todavía envía esa columna de nube y esa columna de fuego para guiarme a mí. ¿Entiende? Él lleva esa columna de fuego y dice: nunca se apartó ni la columna de nube ni la columna de fuego de ellos. Nunca. Entonces quiere decir que todavía anda, ¿no? Nunca se apartó esa columna. Por eso es que Él nos cuida siempre. Él nos envía ángeles a acampar alrededor nuestro. Él nos protege a nosotros cada vez que nosotros clamamos a su nombre. ¿Por qué? Porque Él nunca dice que apartó esa nube, nunca apartó ese fuego de delante de nosotros. Pero a donde yo quiero llevarlos, iglesia, es aquí. ¿Cuántos han recibido milagros de parte de Dios? Todos. ¿Hay alguno que no haya recibido un milagro? Si alguno me dice que no ha recibido un milagro, es un mentiroso, porque el primer milagro es el don de la vida que usted tiene. Está mintiendo si dice que no ha recibido un milagro de parte de Dios, porque realmente el primer milagro que nosotros recibimos es cuando nos levantamos en la mañana y podemos levantar nuestras manos, abrir nuestros ojos. Eso es un milagro. ¿O no es un milagro? Es un milagro, iglesia. Eso es el primer milagro que nosotros tenemos de parte de Dios todos los días. Muchos en este momento no están. Se los llevó el Señor. No están vivos. No se produjo el milagro en ellos, ya era el tiempo y Dios se los llevó. O por otro lado, es capaz que seguro el enemigo lo tenía atormentado y se lo llevó también el enemigo, ¿verdad?
porque esa es otra. Entonces no están, pero nosotros hoy estamos aquí, quiere decir que hubo un milagro ya en nosotros. Entonces Dios hace milagros en nuestra vida. Todos hemos recibido milagros de parte de Dios. El pueblo de Israel comenzó a recibir un montón de milagros desde que llegó Moisés ahí, a Egipto. Comenzó a ver cosas grandes, cosas tremendas que solo Dios puede hacer, y nosotros hemos visto cosas tremendas y cosas grandes. Pero siempre el ser humano o el hombre siempre tiene que quejarse. Siempre se queja. El pueblo de Israel comenzó a quejarse. Oiga, viendo tremendos milagros, y el pueblo de Dios se endurece el corazón. El corazón se le endurece no sé, por naturaleza o por no sé qué, pero se le endurece el corazón. Vemos milagros, Dios hace milagros en nuestras vidas y mañana se nos olvida que hay milagros en nosotros que Dios hizo. Este pueblo comenzó a murmurar. Vieron los milagros extraordinarios que el Señor hizo en Egipto. Aún les envía una columna. Imagínense que usted pueda ver una columna de nube en el día y una columna de fuego a la par suya todos los días. ¿Qué haría usted? ¿Me entiende? ¿Qué haríamos? Ver eso. Eso es un milagro extraordinario, no visto. ¿Qué haríamos? ¿Me entienden? ¿Qué haríamos nosotros con ese milagro a la par? Imagínense, llevan la nube, llevan el fuego a la par en la noche y aún así se quejan. Oiga, somos como un poquito malagradecidos nosotros con Dios. Bastante malagradecidos. En Éxodo 14, en el versículo 1. Éxodo 14, versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y el mar hacia Bet-Sehón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció Jehová el corazón del Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército. Los alcanzaron acampando junto al mar, al lado de Pi-Hahiroth, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿no habían sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos ha sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Vieron la gloria de Dios? ¿Verdad que vieron la gloria de Dios? Y vinieron y se quejaron. Claro, vieron un ejército inmenso que venían, pero se les olvidó que habían salido con mano poderosa de Egipto. Se les olvidó que tenían un Dios poderoso que podía defenderlos de cualquier cosa. Porque si yo veo milagros como los que ellos vieron, así palpables, se van para el desierto, Egipto los sigue, y el pueblo se les olvidó que tenían un Dios grande, y murmuran:
Y dicen, mejor nos hubiéramos quedado ahí en Egipto, nos hubieran enterrado. Aquí nos vamos a morir y nos dejan ahí. Eso es lo que estaban diciendo los israelitas. Y ya le habían dicho a Moisés, eso fue lo que le dijimos en Egipto: déjanos servir aquí a los egipcios. Déjanos servir a los egipcios. A ellos se les olvidó y murmuraron contra Moisés, murmuraron contra Dios. No querían. Y reclamaban, viendo los milagros poderosos que Dios hace en nuestras vidas, iglesia. Dios tiene cosas grandes para nosotros en nuestra vida. Vean en el 19, en el versículo 19, dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron unos a los otros. ¿Ve lo que hace Dios? Primero murmuran, primero hablan, pero Dios, tomen, yo tengo poder. Mira, la columna, una se puso adelante y otra se puso atrás. ¿Ve qué tremendo, iglesia? Para los egipcios era tinieblas, para los israelitas era luz. Y dice que no se acercaron. Los egipcios no se pudieron acercar. Cuando usted y yo creemos en Dios, el enemigo va a costar que se acerque. ¿Me entiende? Porque Dios los va a confundir. Porque cuando usted cree en el Señor, iglesia, cuando usted comienza a creer en el Señor, usted no tiene ni que pelear, ya Dios está peleando por usted. Y Dios está confundiendo a sus enemigos. Y Dios está poniendo una columna de nube y otra de fuego adelante y detrás de usted, y nadie te va a tocar, iglesia, porque hay un Dios todopoderoso que está en usted, que se mueve en usted, que te va a defender todo el tiempo. ¿Ve? Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Pero Dios hoy hace un milagro con nosotros, y es muy posible que mañana ya no nos acordemos de ese milagro que Dios hizo, como le pasó al pueblo de Israel. Se nos olvida que tenemos un Dios todopoderoso que hoy hizo un milagro, tal vez financiero conmigo, quizás dentro de un mes tengo otra pequeña circunstancia económica, y se me olvidó que, oiga, hace un mes el Señor hizo un milagro conmigo. Y si yo tengo al Señor, puede seguir haciendo el milagro conmigo, porque la mano de Jehová no se ha cortado. ¿Me entiende? Y si yo le creo a Él y soy un hijo de Él, yo voy a recibir el milagro para mi vida. Va a estar siempre ahí el milagro para mi vida. Yo lo que tengo que hacer es agarrarlo, tomarlo y creerlo y hacerlo mío. Pero hay veces se nos olvida. Al pueblo de Israel al pueblo de Israel se le olvidó. Al pueblo de Israel se le olvidó que los había sacado el Señor con mano poderosa de Egipto. Y cuando vieron ese tropel que venía de caballos, ya claro, se asustaron, tuvieron miedo. Y hay veces a nosotros nos asustan. Hay veces las circunstancias nos asustan. Sí, nos asustan, hay veces las circunstancias. El enemigo se encarga de, mira, es que es posible que si tenemos un dolor en X parte, seguro tengo cáncer. Se nos olvida que hay un Dios poderoso que tiene poder para librarnos de cualquier cosa. Entonces Dios es el que hace. El pueblo murmuró, el pueblo reclamó a Dios, y Dios le manda a ellos para que la columna de nube se interponga entre el enemigo y nosotros. Cuando nosotros andamos bajo la cobertura de Dios, iglesia, el enemigo va a andar a kilómetros. Es más, cuando nos ve, dice a ese, ni se metan. ¿Me entienden? Porque tienen el poder de Dios. Aleluya. ¿Me entiende? Con ese no se metan, porque anda con la cobertura del Santo de Israel, el Todopoderoso, el que nos venció. Eso dice el enemigo. Con ese no es que llevan una columna de nube y una columna de fuego, una atrás y otra adelante. ¿Quién se va a meter contra ese? Como dice la palabra, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, iglesia? ¿Quién? Dígame. ¿Quién te puede hacer frente si tienes al Espíritu Santo? Claro, hay veces que nos salimos de la cobertura y el enemigo está deseando que usted se salga un pelito de la cobertura para de una vez inyectarte ahí
pensamiento raro. Eso es lo que hace el enemigo. Entonces nosotros no se nos debe olvidar. No se nos debe olvidar eso, iglesia. Otro reclamo del pueblo de Israel, viendo los milagros. ¿Ya vieron? Oiga, qué tremendo. ¿Vieron eso? La nube de fuego y la nube que llevaban ahí, delante y detrás. Pasaron el mar Rojo por camino seco, porque Dios produjo el milagro también ahí. Y hay otro reclamo que ellos hacen en el capítulo 15, versículo 24. Después de que ellos pasan el mar Rojo, llevan 3 días caminando por el desierto y llegan a un lugar donde hay agua. Tienen 3 días de no beber agua. Qué tremendo esto, iglesia. Y dice la palabra en Éxodo 15, 24: entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y dijo, dice el 26: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Qué palabra más sabrosa. El problema de ahí es que habían aguas, pero eran aguas amargas, no podían tomarla. Y como no podían tomarlas, entonces el pueblo murmuró. Qué fácil, ¿verdad? Cuando viene una pequeña circunstancia, cualquier circunstancia, lo más fácil es murmurar y hablar y reclamar. Oiga, así somos los seres humanos. Es lo más fácil que se nos ocurre. Murmuraron de una vez contra Moisés, porque Moisés era el líder ahí, era el que los guiaba. ¿Qué hemos de beber, Moisés? 3 días no hemos tomado agua, ¿y qué? Es lo primero que hacemos. Se nos olvida que tenemos un Dios todopoderoso, milagroso, que hace cosas extraordinarias a favor nuestro. Se nos olvida, al pueblo de Israel se le olvidó, a cada rato se le olvidaba que andaban con un Dios todopoderoso. Ahí iba la columna de fuego y la columna de nube con ellos. ¿Me entiende? Ahí iba. Pero se les olvida. Se les olvida que los libró de los egipcios, que pasaron el mar Rojo caminando por seco, y que luego los egipcios se fueron destruidos por la mano del Señor. Se les olvidó eso. Pero como llegaron había agua, pero era amarga, de una vez dijeron: qué fácil, ¿verdad? Murmuremos a ver qué es lo que va a hacer Moisés, porque ya hay. Y que hay veces somos buenos para murmurar, para hablar lo que no tenemos que hablar. Porque mejor no clamamos a Jehová. ¿Qué hizo Moisés? Si usted le pone cuidado, Moisés en ese momento no murmura contra Dios. El pueblo murmura con Moisés, pero ¿qué hace Moisés? ¿Qué dice ahí? ¿Clamó a quién? A Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Le mostró un árbol y le dijo que echara esas hojas, y las aguas se endulzaron y tomaron agua. Pero hay algo importante, les dio unos estatutos. Iglesia, hay estatutos que nosotros tenemos que cumplir en el reino de los cielos. Les dio unos estatutos, y esto es tremendo. Le dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, y haceres lo recto delante de sus ojos, y dieres oídos a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos. Oiga, ninguna enfermedad que envía a Egipto. Es tremendo esto, iglesia. Te enviaré a ti. Quiere decir que las plagas de Egipto no te van a tocar. Está escrito, ¿no? Pero hay una clave: no se confíen. ¿Por qué le digo no se confíen? Porque si no cumples los estatutos que Dios te mandó, sí te van a tocar las plagas. ¿Ya? Sí te van a tocar las plagas.
Pero si andas recto delante del Señor, cumpliendo sus estatutos, haciendo lo que a Él agrada, esas plagas no te van a tocar, porque está escrito. ¿Me entiende? Está escrito. Pero si no cumplimos esos estatutos, sí van a llegar esas plagas a nuestra vida. Y hay veces estamos llenos de plagas. Iglesia, sí, hay veces estamos llenos de plagas. Y cuando estemos llenos de plagas, preguntémonos, pongamos las barbitas en el remojo y digamos, bueno, algo está pasando aquí. Algo está pasando aquí. Porque hay veces uno de los estatutos que nos pasan, iglesia, es que cómo nos cuesta venir a sembrar la semilla. Eso es uno de los estatutos. Y cuando nosotros nos guardamos y nos comemos la semilla, el ladrón entra y nos roba. Ve, y dice, pero yay, la plaga no me iba a tocar y me está tocando. Es que hay algo que no estoy haciendo. Hay algo que no estoy haciendo. ¿Ves? Entonces esa plaga me está tocando, me está robando. Resulta que paso enfermo y llega el salario y tengo que pagar médicos, y se me va el salario a los médicos sin medicina porque estoy enfermo. Y hay veces no es enfermedad que llega, hay veces es que por estar en desobediencia llega la enfermedad, por no sembrar tal vez la semilla. Porque dice el Señor que mi deseo es prosperarte en todas las cosas. ¿Ves? Ese es el deseo del Señor, prosperarte en todas las cosas. Y si es en todas, no es solo en lo económico, es en la paz, en la salud, en el gozo, en todo. ¿Me entiende? Esa es la prosperidad para nosotros. Pero nosotros tenemos que cumplir los estatutos. Porque me gusta esta frase al final, iglesia. Esta frase al final es tremenda. Dice: ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová. ¿Quién? Tu sanador. Es tremendo esto, iglesia. Yo soy Jehová, tu sanador. Oiga, Dios te puede sanar si estás enfermo. Si estás con alguna circunstancia, Dios te puede librar de esa circunstancia. Si tienes problemas, Dios te saca de esos problemas. Si Dios tiene que restaurar tu matrimonio, lo va a hacer. Si Dios tiene que traer a tus hijos, los va a traer, porque Él es tu Dios. Es que esa frase me gusta: yo soy tú. ¿A quién le pertenecemos? A Dios. Qué tremendo, iglesia. Soy tu Dios. Esa parte, ese tú me gusta. Me gusta, ese tú me gusta. Es que es Él diciéndolo: yo soy tu Dios, tu sanador. Es que eso es rico, iglesia. Esto es palabra viva. Yo soy tu Dios, tu sanador. Pero quiero llevarlos a otras cosas poderosas, iglesia, porque es que lo que quiero darles a entender también esta mañana es que ya es hora de dejarnos de quejar. Hay veces nos quejamos mucho, y entre más nos quejamos, más difícil se pone el asunto. Nos quejamos y nos quejamos. Dios en su misericordia nos bendice, pero tenemos muchas quejas. Si quiere quejarse, vaya a Informe 11 los jueves. Quéjese ahí, pero en el reino de los cielos no se queje, porque tenemos un Dios poderoso que nos libra, que nos sana, que nos liberta, que nos trae todo lo beneficio para nosotros, iglesia. Sí, eso hace Dios con nosotros. Amén. Vámonos a Éxodo 16 en el versículo 2. Los estoy llevando con la palabra para que veamos todo lo que el pueblo de Israel hace, y para que nosotros nos pongamos a pensar: bueno, seguro yo estoy igual como pueblo, porque nosotros somos el pueblo de Dios ahora. ¿Me entiendes? Somos el pueblo de Dios. Y aquí hay otra queja. Éxodo 16 versículo 2 dice: y toda la congregación de los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matarnos de hambre a toda esa multitud,
Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo santo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Oiga, pueblo, el Señor escucha sus murmuraciones, así es que dejemos de murmurar contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con las que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el cielo, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Ahí andaba la nube, iglesia. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciarás de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pueda comer, un gomer por cabeza, conforme el número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron uno más, otros menos, y lo metían por gomer, y los medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y criaron gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol salía, calentaba, se derretía. Vea qué bueno es Dios. Bueno, primero murmuraron contra Moisés y contra Dios. Y algo que me llama la atención: Dios escucha las murmuraciones nuestras contra Él. Hay veces nos quejamos contra el Señor: Señor, pero es que ¿por qué me tienes así? Señor, pero es que yo he orado por esto. Señor, pero ¿por qué yo tengo que estar siempre en lo mismo? Y nos quejamos, y nos quejamos, y nos quejamos, y nos quejamos. Y Dios está escuchando esa murmuración. Y quizás Dios dice: si doblaras rodillas y oraras, yo le enviaría la bendición ya. ¿Oyó lo que dije? Si doblaran rodillas y oraran y clamaran, yo les enviaría la bendición ya. Pero solo reclaman y reclaman y reclaman y reclaman y reclaman. Mejor nos hubiéramos muerto por mano de Jehová en Egipto. Ahí comíamos olla de carne y pan hasta saciarnos. Hay veces, iglesia, nos metemos con Dios y vemos la cosa un poco complicada, y mejor dice: puña, yo estaba mejor en el mundo. Mentiras del diablo, lógicamente, ¿verdad? Pero mucha gente piensa eso. Oiga, en el mundo me iba bien. En el mundo no me faltaba nada, pero le faltaba lo más principal: el Espíritu Santo. ¿Sí? Hay veces pensamos, bueno, y hay veces quizás nos ponemos a analizar: Señor, puñica, ese es un impío, y vea, tiene casas, tiene carros, tiene negocios, tiene plata, y es un impío. ¿Y yo? ¿Usted no ha pensado eso en algún momento?
¿Verdad que sí? Que en algún momento quizás hemos pensado eso. Señor, y yo te siembro la semilla, yo oro, yo estoy en la iglesia, y Dios, hay momentos de necesidad, hay momentos difíciles, hay momentos de apremio. ¿Verdad que quizás lo hemos pensado? ¿Y no creen que eso es una murmuración? Vemos los milagros de Dios día a día y murmuramos contra Dios. Murmuramos. Pero quiero decirle algo, iglesia. Dios hay veces nos permite, y casi siempre nos permite pasar por el desierto, como lo hizo con este pueblo, para luego llegar a una tierra prometida que fluye leche y miel. Por ahí vamos a llegar ahorita. ¿Me entienden? Tenemos que crecer, porque si Dios no nos pasa por un proceso, iglesia, para prosperarnos, es muy posible que nos separemos de Dios. Pero Dios necesita primero enseñarnos para darnos bendición económica. ¿Qué pasaría en este momento si Dios no nos pasa por un proceso y de un pronto a otro usted tiene ahí 100 millones de colones? Y ahí lo tengo todo. Puedo pagar un médico, puedo irme a pasear, puedo hacer lo que yo quiera, porque con el dinero usted puede hacer todo. Si el dinero se presta para hacer todo, el dinero es nuestro, nos pertenece y es bendición, pero hay que saber cómo lo manejamos. No podemos desviarnos por el dinero. Mira, ¿quién nos da las cosas a nosotros? Dios. Él es el que nos da las cosas a nosotros, ¿me entienden? Pero hay veces decimos, no, yo esto me lo gané y voy a hacer lo que yo quiera con esto. Después del 10% haga lo que usted quiera con su salario. ¿Me entiende? Del 100% Dios lo que te pide es el 10%, nada más. Después de ahí haga con lo que usted quiera con su salario, ¿me entiende? Pero inviértalo bien. Pero Dios nos pasa por un proceso para que nosotros aprendamos que dependemos de Él, porque nosotros necesitamos aprender a depender de Él. Pero el pueblo de Israel, a pesar de que la nube iba adelante de ellos, murmuraban contra Dios. Pero Dios siempre ha sido bueno, iglesia, y seguirá siendo bueno. ¿Qué hizo el Señor? Tras de que murmuraran, Dios los bendecía. Dígale al pueblo que en la tarde les voy a dar carne y que en la mañana tendrán pan hasta saciaros. Qué tremendo, iglesia. Mira, a usted no le va a faltar nada. Aún murmuramos y no nos va a faltar nada, porque Él es bueno con nosotros. Él es bueno con nosotros. Nosotros debemos de dejar de murmurar todo lo posible para que nos vaya mejor todavía, porque nos está yendo bien, ¿verdad? Dios nos está bendiciendo, sí, y nos va a bendecir más. Nos va a bendecir más, pero tenemos que cumplir sus mandamientos, cumplir sus estatutos. Dios envió pan, Dios envió codornices, Dios envió lo que ellos necesitaban para este pueblo. Éxodo 16:26. Dice el 26: 6 días lo recogeréis. Estamos hablando del maná. Mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Por qué el Señor dijo eso? Uno, porque dijo: no recojan más de lo que van a consumir diariamente. Y hace un rato leímos que no obedecieron a la palabra de Dios, sino que algunos recogieron más. ¿Y qué pasó? ¿Qué dice la Biblia que pasó? Se llenó de gusanos y olía horrible, feo. Mira, hay un estatuto que Dios les dijo: recójanlo diario, yo todos los días les voy a dar. Mira, no podemos entender eso. Y hay veces somos testarudos. Dios nos dice algo y hacemos otra cosa.
Y por eso hay veces nos va mal, porque Dios nos dice, haga esto y hacemos esto. Señor, pero ¿por qué me fue así? Porque yo le dije que hiciera esto y hiciste esto. Eso le pasó al pueblo de Israel. Recojan nada más para el día, para que coman su familia, todos, pero no guarden. Mañana va a haber en la mañana otra vez maná. Pero desobedecieron. Algunos recogieron más. Y después dice, el día de reposo no va a haber maná. Ahí lo dice, el día de reposo no va a haber maná. No salgan a recogerlo, recojan. Vea, para ese día, vea qué tremendo es Dios. Para el día de reposo sí dijo, si recogiste un gomer, recoja 2, porque el día de mañana no va a haber. Pero ese no se puso malo, porque Dios lo está estableciendo, iglesia. ¿Me entiende? Cuando Dios establece algo, cuando Dios te dice algo, hágalo. Te va a ir bien. Te va a ir bien. Pero nosotros, como seres humanos, como que hacemos lo contrario de lo que Dios nos manda. Y dice la Biblia, y salieron a buscar en la mañana y no encontraron nada. Ya Dios se los había dicho, ese día no va a haber. ¿Para qué vas a ir? ¿Me entiende? Si Dios te dice algo, mira, no vayas ahí porque ahí no te conviene, por algo se lo está diciendo el Señor. Pero nosotros no, yo voy a ir a ver qué es el asunto ahí, qué es lo que hay ahí. Oiga, y nos va mal. Nos va mal. ¿Qué dice el Señor? ¿Hasta cuándo van a dejar de irrumpir mis leyes? Cumplan mis leyes para que les vaya bien. ¿Me entiende? Dios se enojó. Mira, les estoy diciendo no vaya porque ese día no va a haber gomer, ese día no va a haber pan. Mira, yo no sé qué le pasaba al pueblo de Israel, y hay veces nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Si Dios nos dice, bueno, mañana no va a haber maná, no vayan, no salgan a recoger, reposen ese día, ahí tienen un gomer más que yo les dije que recogieran. Ahora el que no recogió va a aguantar hambre. ¿Me entiende? Por testarudo va a aguantar hambre, porque hay que recoger lo que Dios dice. Ahora nosotros tenemos que hacer lo que Dios dice para que nos vaya bien. Cuando nosotros obedecemos a lo que Dios nos dice, nos va a ir bien. Y siempre vamos a tener. Siempre vamos a tener ahí. ¿Hasta cuándo, dice el Señor, este pueblo va a dejar de irrumpir mi ley? ¿Hasta cuándo? Se enojó el Señor. Nosotros tenemos que ser sabios en el Señor, iglesia. Tenemos que ser sabios. Tremendo esto. Hay otra murmuración en Éxodo 17, en el capítulo 2. Vean, en cada murmuración Dios hacía un milagro. No sé si usted le ha puesto atención, ¿verdad? En cada murmuración Dios les da un milagro. Pero quiero llevarlos a algo tremendo ahorita más adelante. Voy a apurarme porque ya el tiempo se me fue. 17:2 dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De que de aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Mesab y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Oiga, qué tremendo. Oiga lo que dijo el pueblo de Israel. Oiga, están viendo los milagros, están viendo los prodigios, están viendo las cosas milagrosas que Dios está haciendo, y todavía pregunta al pueblo de Israel: ¿está Dios con nosotros o no? Oiga, qué pueblo más incrédulo.
Gracias a Dios que aquí no somos así. Sí, de verdad. Están viendo los milagros. Están viendo las cosas grandes del Señor y todavía se atreven a preguntar: ¿está Jehová con nosotros o no? Oiga, ¿dónde tendrán el corazón y el cerebro esa gente que andaba en ese momento viendo tremendas cosas? Oiga, y si nos pasa a nosotros así, oiga, hagamos algo. No se le ocurra decir a usted si Jehová está entre nosotros. Ni por la mente puede pasar eso, porque Jehová siempre está con nosotros, entre nosotros. Pero vea, el pueblo acababan de ver milagros de codornices y de maná. ¿Por qué no pueden decir, bueno, si Dios nos dio maná y nos dio carne, nos puede dar agua? ¿O no? ¿Qué les fue más fácil? Murmurar. Como que es una tendencia bastante fea la murmuración. Murmurar. ¿Me entiende? Como que se nos olvidó que hace unos días atrás estuvimos comiendo maná hasta saciarnos y comiendo carne de codornices que Él envió. Y aún llevando la nube arriba y el fuego al lado en la noche, y aún así murmuran contra el Señor. Nosotros vemos y vemos milagros y Dios nos bendice todos los días y seguimos murmurando, porque eso pasa. Todos los días vemos los milagros nosotros, todos los días, porque sería mentira que no vemos milagros todos los días. Todos los días vemos los milagros y todos los días murmuramos. Algo siempre tenemos que decir. Qué pereza. Otra vez arroz y frijoles y huevo. ¿Ah? ¿No es bendición o no es bendición un platito de arroz y frijoles y un huevo? Claro que si le arrimamos una carnita en salsa o desmechadita o algo ahí más, que es rico, o un filetito de pescado, que es rico también, sí, claro. Pero también tenemos que tener sabiduría. Llegará el momento en que tenés carnita y tenés pescadito y tenés eso, ¿me entiende? Pero a veces decimos: qué pereza, lo mismo de siempre. Eso no es murmuración, es murmuración. Y con el Señor, ¿qué puede decir el Señor? Qué mal agradecido que es. Lo estoy bendiciendo y todavía me dice que qué pereza, que solo lo mismo todos los días. ¿Me entienden? Te traigo este ejemplo basado a lo que estamos hablando de la Biblia. Como que a nosotros nos gusta, hay veces murmurar. Nos gusta, hay veces, hablar más de lo que no tenemos que hablar. Entonces el pueblo vuelve a murmurar contra el Señor. ¿Qué hace el Señor? Moisés, toma tu vara, vaya, golpea la roca. Oiga, Moisés andaba cansado, ya estaba a punto de botar el tapón. Señor, ¿qué hago con este pueblo? Dice, por un poquito ahorita me apedrean. Usted sabe la capacidad de Moisés, llevar todo ese pueblo. Que unos murmuraban, otros hablaban, otros criticaban, y qué tremendo, iglesia. Y Moisés ya estaba cansado. Moisés estaba a punto de que botaba todo. ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Pero el Señor siempre tiene una solución. Siempre tiene el remedio. Siempre tiene cómo sacarnos adelante. Siempre. Cuando usted ya dice no puedo, es cuando Dios es que te lleva alzado. ¿Sabía usted eso? Cuando usted dice ya no más, no puedo más, no soporto más, es cuando Dios dice ahora sí me toca a mí. Yo voy y voy a ir a hacer. Que era lo que hacía en ese momento. El pueblo dice, y siempre le reclamó a Moisés: mejor nos hubiera dejado en Egipto. Es que tremendo, iglesia. Siempre el reclamo que hacía: mejor nos hubiera dejado en Egipto, ahí estuviéramos bien, tomando agüita y comiendo ollas de carne. Pero llevando palo como camellos, trabajando. Y sabían que iba para una tierra prometida. Dios los sacó de ahí, los pasó por el desierto para llevarlos a una tierra prometida, iglesia. Y es donde los voy a llevar ya, porque el tiempo se me fue. Es donde los voy a llevar. Es tremendo, iglesia. Voy a leerles así rapidito, porque ya esto
Es tremendo. En Éxodo, pasémonos al capítulo 32, iglesia, para llevarlos ahí donde quiero llevarlos, porque Dios tiene algo preparado para nosotros. Dios tiene cosas grandes para nosotros, ¿me entiende? Y Dios nos pasa por un proceso, pero déjeme decirle que nosotros, si no estamos disfrutando de las mieles, si no estamos disfrutando de la tierra prometida, creo que es el tiempo de poder introducirnos en esa tierra, iglesia. Siempre hemos orado que Dios nos escriba en el libro de la vida. ¿Cuántos están escritos en el libro? Tremendo, iglesia. Estamos escritos en el libro de la vida. Y oiga lo que dice Éxodo 32 en el versículo 30, iglesia. Y aconteció, dice, que el día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizás le aplacare acerca de nuestro pecado. Ahí está hablando Moisés, porque este pueblo, desde que salió de Egipto, iglesia, era murmurar y murmurar y murmurar y murmurar contra Dios. Fue lo único que hizo. Vieron la gloria de Dios en todos los días de su vida, en todos los momentos, en esos 40 años que anduvieron ahí, y anduvieron 40 años por murmurar. Es que eso fue lo tremendo, que le dieron vuelta a ese desierto no se sabe ni cuántas veces. 40 años por andar murmurando y andar chismeando y andar haciendo lo que Dios no les dijo que hicieran. Porque aquí estaba hablando del pecado grande. Fue porque cuando Moisés subió a recoger las tablas, ellos hicieron un becerro de oro. ¿Se acuerdan? Eso ustedes lo han leído. ¿Quién sabe qué pasó con Moisés? Aarón: háganos un Dios para adorarle. Oiga, qué tremendo, iglesia. Han visto la gloria de Dios, vieron los prodigios y milagros de Dios y dicen: háganos un Dios para adorarlo. Y el que tenían, ¿qué lo hicieron? El Dios que los sacó de Egipto, el que les dio maná, el que les dio carne, el que les dio agua, el que les puso la nube, el fuego, el que conforme crecían los hijos crecían las sandalias y la ropa. Ese Dios que lo hicieron. Hay veces nosotros nos desviamos y buscamos otros dioses, iglesia. Qué tremendo, iglesia. ¿Ah? ¿Qué hicieron el Dios? Aarón: háganos un Dios para adorarlos. Y no es el asunto. Moisés está con el Señor hablando arriba, recibiendo las tablas. Moisés no se da cuenta de nada, pero hay alguien que sí se da cuenta de algo. Él sí se dio cuenta. Le dice: baja, porque el pueblo se corrompió. Si usted lo lee más atrás, ahí dice: el Señor los vio. Oiga, iglesia, el Señor nos ve. Todo lo que usted hace, Dios lo está viendo. Moisés está arriba, pero Moisés no sabe nada. Él no es Dios, pero Dios sí es Dios. Y dijo Moisés: baja de la montaña, porque el pueblo se corrompió. Dios sí lo vio. Dios nos mira a nosotros. Por eso Moisés está hablando aquí de esta manera. Y aconteció que en el día dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, que fue adorar a un ídolo, pero yo subiré ahora a Jehová. Oiga, quizás le aplacare acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Que perdones ahora a su pueblo, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Cuántos están escritos en el libro? Pero ¿qué dice la palabra? Que el que pecare, lo quitaré de mi libro. Oiga, esto es una palabra fuerte, pero tengo que decirla porque está escrito: el que pecare, lo raeré del libro. Y el que no está escrito en el libro de la vida está en problemas. Por eso tenemos que ponernos las pilas, como decimos, para que ese libro no sea quitado, ese nombre no sea quitado. Mira, yo no quiero que mi nombre sea quitado del libro de la vida, porque la salvación está dada, pero la puedo perder. ¿Usted sabía que yo puedo perder la salvación? Si yo me salgo de la cobertura y salgo en desobediencia, puedo perder mi salvación, porque la salvación Dios me la entregó, pero puedo perder la salvación. ¿Cómo la pierdo? Ahí dice: el que pecare, lo raeré del libro. El que pecare.
Vamos a seguir, iglesia. Voy a correr. Qué tremendo esto. En Éxodo 33, iglesia, esto me gusta. Éxodo 33 dice: Jehová dijo a Moisés: anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra de la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti el ángel, y escucharé y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al eteo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavios. Porque Jehová había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel: vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavios, para que yo sepa lo que te he de hacer. Vea qué tremendo, iglesia. A mí no me gustaría que Dios dijera que yo soy un hombre duro de cerviz. No subiré con ustedes, porque es posible que los consuma, porque son tan duros, son tan rebeldes. Ya ahí están llegando a la tierra prometida, pero ahí no entra la generación vieja. La generación vieja no entra ahí, iglesia. La generación vieja no entra ahí. Pasemos a Deuteronomio en el capítulo 1, iglesia. Deuteronomio capítulo 1, en el versículo 1. Dice la palabra: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Áraba, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazeroth y Dizahab. 11 jornadas hay desde Oret, camino del monte a Seir, hasta Cades Bernea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová había mandado acerca de ellos. Después que ordenó, derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo: Jehová nuestro Dios nos habló en Oret, diciendo: habéis estado bastante tiempo en este monte. Volveos e id al monte del amorreo y a todas sus comarcas, en el Áraba, en el monte de los valles y en el Neguet, y junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vosotros, vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Principalmente me llama la atención aquí, dice que ¿cuántos años pasaron para que el Moisés hablara? 40 años. 40 años, iglesia. Y en Deuteronomio, en el capítulo 10, en el versículo 12, ya para terminar, iglesia, hay algo muy importante aquí. 10, versículo 12. Ahí Moisés no entró y un montón de gente no entró a la tierra prometida. El que entró fue Josué con su generación nueva. ¿Por qué no entró ese pueblo a la tierra prometida? Porque realmente no le creyeron a Dios. Iglesia, hay veces nosotros pasamos
y le damos vuelta y vuelta y vuelta al desierto y pasamos a la par de la tierra prometida y no queremos entrar. Hay veces le damos vuelta y le damos vuelta a los problemas, a las circunstancias, a las cosas que el enemigo nos trae. Le damos vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y no salimos de ahí. Seguimos dando vuelta y duramos años en ese proceso, dando vueltas, y es solo nada más dar un paso y pasar a la tierra prometida que Dios tiene para nosotros, iglesia. Vemos la gloria de Dios, vemos las bendiciones, vemos todo, pero seguimos dando vuelta en el desierto. Seguimos dándole vuelta al problema, seguimos dándole vuelta a la circunstancia, seguimos dándole vuelta a la enfermedad, seguimos dándole vuelta al chisme, a la murmuración y a un montón de cosas. Y lo único que tenemos que hacer es dar un paso y entrar a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Amén, iglesia. Y ya para finalizar, dice la palabra en Éxodo 10, en el versículo 12, ¿qué es lo que Dios quiere para nosotros? Ahora pues, Israel, ahora pues, Visión Montesanto, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que te ames, que ames a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te escribo hoy, para que tengas prosperidad. Póngale atención a esta palabra, iglesia. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros de entre todos los pueblos, como este día. Oiga qué lindo, Dios nos escogió a nosotros, porque dice: y escogió su descendencia después de ellos. ¿A quién? A vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Se acuerda que hablamos de que la cerviz del pueblo era dura? Que yo no quiero que mi cerviz sea dura. Mira, yo no quiero ser un rebelde. Y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso. Oiga qué tremendo, iglesia. Y temible, que no hace sección de personas. Oiga, no hagamos nosotros, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temeréis, a él solo serviréis, a él seguirás, y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Oiga, él es el objeto de tu alabanza. No puede haber otra alabanza, solamente a Dios. Tremendo, iglesia. Y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes. Dios ha hecho cosas grandes contigo, ¿verdad, iglesia? Y terribles que tus ojos han visto. Aleluya. Con 70 personas descendieron tus padres a Egipto, y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Dios es grande, iglesia. Esta palabra es riquísima. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Esto, que le sirvamos solo a Él, que lo amemos a Él, que no murmuremos, que nuestra cerviz no sea tan dura. Esto es lo que Dios quiere. Y dice: para que seamos prosperados. Qué tremendo, iglesia. Para que seamos prosperados. Él es nuestro Dios grande y poderoso, temible, el que ha hecho cosas grandes y maravillosas en nuestras vidas. Iglesia, no nos olvidemos de los beneficios que Dios ha hecho. No nos olvidemos de las cosas grandes que Dios ha hecho con nosotros. No murmuremos contra el Señor. Más bien adoremos, le doblemos rodilla, hagamos las cosas que Dios quiere que Él quiere que hagamos. No nos desviemos. Recuerde que si hacemos lo que Dios no quiere, nos va a ir mal. Cuando el pueblo de Israel hacía las cosas que Dios no quería, le iba mal. Mira, recogió más maná y se le puso malo y olía feo. Si nosotros nos desviamos, si nosotros hacemos lo malo delante de Dios, vamos a oler feo delante de Dios. Vamos a oler feo, no va a salir de nosotros un olor grato delante de Dios. Al contrario, va a oler feo.
Dios nos ama, pero Él no ama el pecado, Él no ama la desobediencia. Y Dios lo que quiere es bendecirnos, iglesia. Eso es lo que quiere Dios, bendecirnos, darnos lo que nosotros necesitamos. Sí, darnos lo que nosotros necesitamos. Amén. Eso es lo que Dios quiere para con nosotros, iglesia. Que le sirvamos solo a Él, que le amemos solo a Él, que hagamos las cosas que a Él le agradan, iglesia. Eso es lo que Él quiere. Amén. Padre, yo quiero darte gracias en esta mañana por esta palabra. Gracias por bendecirnos, gracias por darnos el amor, gracias por siempre cuidarnos, gracias por siempre darnos las cosas que nosotros necesitamos. Gracias, Señor Padre, perdona nuestra murmuración, perdona, Señor, nuestra dureza de corazón, Padre. Perdona, Señor, aleluya, que hay veces hacemos lo contrario de lo que tú dices. Espíritu Santo, bendícenos en esta mañana, derrama de tu gloria en esta mañana, derrama de tu poder en esta mañana. Yo te pido que bendigas nuestra vida, que bendigas nuestro corazón, que derrame, Señor, sobre nuestras vidas una unción poderosa, Señor, y que podamos nosotros ser un olor grato a tu presencia, un olor grato delante de ti, Señor. Padre, te pido que bendigas nuestras vidas, que tomes nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser, Padre. Que derrames tu unción sobre nosotros, que derrame tu poder sobre nosotros, Padre. Nosotros venimos creyendo en esta mañana, Dios, que vamos a entrar a esa tierra prometida. Vamos a entrar a esa tierra prometida. Nosotros estamos escritos en el libro de la vida, Señor. Estamos escritos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo declaro en esta mañana que comenzamos a poseer las cosas grandes que tú tienes para nosotros. Comenzamos a entrar a la tierra que fluye leche y miel, Padre, aleluya. Que ya no vamos a andar más en el desierto, que comenzamos a introducirnos en la gloria de Dios. Comenzamos a poseer la tierra prometida. Comenzamos a poseer, Padre, lo que tú tienes para nosotros. Y yo ahora, Padre, comienzo y entro a la tierra y comienzo a agarrar el fruto que me pertenece, Señor, la gloria que me pertenece, el poder que me pertenece. Comienzo a tomarlo en esta mañana en el nombre de Jesús. Ahora yo declaro sanidad, Señor, sobre nuestras vidas. Declaro prosperidad, declaro gozo, declaro paz, declaro, Dios, aleluya, que tu bendición estará siempre con nosotros, Padre. Que la nube estará sobre nosotros, que el fuego andará delante de nosotros, Padre. Que tú envíes los ángeles a acampar alrededor nuestro. Yo decreto en esta mañana bendición sobrenatural, Padre, sobre nuestras vidas, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, iglesia. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Gloria al Señor. Mi hermano Oscar.